Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Esta es una ocasión un poco especial. El día de hoy, antes del discipulado, quiero aprovechar un tiempo, quiero aprovechar ese tiempo para poder eh, dar algunas respuestas bíblicas con respecto a algunas preguntas que nos han hecho, más que todo con respecto a la cena del Señor. Como les comentaba el día domingo, quiero dedicar un tiempo para explicar, ya que algunos de ustedes me hicieron la pregunta si vamos a celebrar la cena del Señor en línea. Entonces, quiero dar una respuesta lo más bíblica posible, no con respecto a lo que yo creo, sino con respecto a lo que la Escritura nos guía, nos instruye a hacer. Y pues esto usted lo podría ver más tarde, en otro momento. Sí le voy a pedir que nos ayude a compartirlo. Va a ser un poquito extenso. Había planeado dedicar unos 10 o 15 minutos para el desarrollo de este tema. Si fuese algo solamente para la iglesia, creo que con 10 minutos estaríamos listos para explicar lo de la cena del Señor en línea. Sin embargo, con el propósito de animar y colaborar a que otros hermanos y otros pastores pues puedan tener una aproximación bíblica con respecto a esto. Quiero extenderme un poco más para que vean que lo que vamos a hablar es completa y enteramente bíblico. Eh, Son tiempos, amados hermanos, realmente complicados, son tiempos eh, en los que la iglesia de Dios hoy por hoy no puede reunirse. Eh, Damos gracias al Señor porque a través de su gracia, valga la redundancia, nos ha permitido hacer uso de ciertos medios virtuales para que de alguna manera el pueblo de Dios pueda seguir siendo alimentado, consolado, exhortado y animado a través de la palabra de Dios. Como pastores, amados, la pandemia del COVID-19 ha presentado para nosotros innumerables desafíos y ha generado muchísimas preguntas que estoy seguro que ninguno de los pastores que están vivos hoy por hoy pudieran dar una respuesta inmediata, ya que no todos tienen la experiencia o han enfrentado en alguna ocasión. Somos una generación diferente que estamos enfrentando situaciones bastante peculiares. Entonces, los pastores están haciendo un esfuerzo increíble por seguir cumpliendo el llamado que Dios les ha hecho en medio de todo esto, y verdaderamente los motivo a que continúen, los motivo a que sigan adelante, que Dios les bendiga por el esfuerzo que están haciendo de no dejar abandonadas sus congregaciones. He visto los esfuerzos de muchos pastores ya que no son muy dados a la tecnología, están ahí con sus teléfonos y transmitiendo y enviando mensajes de ánimos, y eso realmente es algo invaluable. Nadie nos ha enseñado cómo pastorear en medio de una pandemia. Su servidor ha estado en varios seminarios, ha recibido varias clases y en ninguna nos han enseñado cómo hacer iglesia virtual, porque evidentemente algo como una iglesia virtual no existe. Por lo tanto, animo, amados hermanos, a las congregaciones a que tengan paciencia con sus pastores. Les animo a que estén pendientes de ellos. De nuevo, les repito, estamos haciendo un gran esfuerzo, y este esfuerzo evidentemente va a tener sus fallas, tiene sus huecos, porque la iglesia no está diseñada para funcionar de esta manera, no está diseñada para funcionar de manera virtual. Y aunque la tecnología nos está ayudando un montón, la tecnología es maravillosa, creo que no debe ni puede, o no puede ni debe suplantar algunos aspectos de nuestra vida. Lastimosamente hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, todo está migrando a las redes, todo está migrando
a estar en Internet. Y hay ciertas cosas que es evidente que no pueden estar solo por el Internet. Las relaciones interpersonales están migrando rápidamente al Internet, que yo creo que es algo que no debería de ser. En lo personal, por ejemplo, tengo algunas veces algunos hermanos o hermanas que me escriben pidiéndome algunas consejerías a través del WhatsApp y el Facebook. Sí, son herramientas que nos permiten estar conectados, pero hay cosas que simplemente no deberían y no pueden migrar a los aspectos tecnológicos. Las consejerías son, por ejemplo, algo muy personal, algo muy relacional, que yo recomiendo no darlo. Y muchas veces le he dicho a los hermanos que me escriben, bueno, tenga paciencia, vamos a ver esto el día de mañana o cuando nos podamos reunir. Evidentemente, si no es algo de emergencia, pero creo que estas cosas no deberían de migrar. Y asimismo, algunos aspectos de la iglesia. Si bien es cierto, estamos utilizando los medios digitales para llegar con las predicaciones y los servicios, debo ser claro y enfático en esto. Los servicios online que estamos teniendo, y reconozco que nosotros lo estamos haciendo también, los servicios online y las predicaciones en línea de ninguna manera pueden suplantar las reuniones de adoración que hacen los santos en la iglesia. De ninguna manera es un sustituto. No existe sustituto para la iglesia reunida, alabando y adorando al Señor, escuchando la palabra. No existe sustituto para esto. Y esto quiero que quede bastante claro y que usted pueda tener pensar en esto, y cada vez que usted transmita sus sermones a través del Internet, le recuerde a la gente que el hecho de que ellos estén escuchando los sermones a través del Internet, eso no quiere decir de que ellos son parte de una iglesia. Pueden ser parte de la iglesia universal, que ya lo vamos a ver más adelantito, pero no son parte de la iglesia local, no son parte de una iglesia, y no puede existir un cristiano que no pertenezca a una iglesia. Por lo tanto, gloria al Señor. Si usted como pastor tal vez está escuchando esta disertación, usted como pastor está transmitiendo sus mensajes, hágale énfasis a las congregaciones y a aquellos que lo están escuchando, que eso no suplanta, eso no puede suplantar la gracia de Dios a través de la cual nosotros recibimos cuando estamos congregados en un mismo lugar. La palabra de Dios predicada debe de resultar en una comunidad que ama la palabra de Dios, una comunidad que está reunida localmente y no de manera dispersa. Estos tiempos son tiempos confusos, son tiempos complicados, pero hay algo que tenemos que entender, que hoy por hoy no es posible congregarnos y por lo tanto no podemos decir que estamos congregándonos como iglesia cuando lo estamos haciendo de manera virtual. Y eso es lo que quiero que hablemos más adelante. Sí, nos reunimos y todo, y está bien, hay muchos programas en los solo cuarto y todo lo demás, pero usted tiene que tener en claro que esa no es una reunión bíblica de una iglesia. Es una reunión funcional, pero no es una reunión bíblica. Lo que hace luz guía, repito, no puede suplantar nuestras prácticas eclesiásticas y mucho menos suplantar ni tan siquiera emular lo que es la cena del Señor. Sé que estamos en Semana Santa y pronto algunos de ustedes con sus pastores o sus pastores con sus comunidades estarán celebrando la Cena del Señor, y quiero dedicar por eso algunos minutos a explicar por qué la Cena del Señor no debería de tomarse de manera virtual. Y esto, amados hermanos, no tiene el propósito de criticar o condenar algún error. No hay un parámetro bíblico exacto que en la escritura no pueden transmitir
o celebrar sus santas cenas a través del internet. No, no lo encuentro yo en la escritura en ninguna parte. Sin embargo, como iglesia que somos y como el baluarte y la columna de la verdad, creo que nuestras prácticas deben de ir regidas a lo que la escritura nos dice que tenemos que hacer. Entonces, el propósito de esto es que podamos tener un poco de luz, algunas aproximaciones un poco más bíblicas con respecto a nuestras prácticas, de manera que podamos glorificar a Dios a través de ellas y que al mismo tiempo hagan crecer a su pueblo. Entonces, algunas objeciones que he visto, o mejor dicho, algunos argumentos a favor que he visto con respecto a celebrar la cena del Señor. He visto por ahí algo muy interesante y dice por ahí, la iglesia somos nosotros. He visto eso por el internet, entiendo el motivo, entiendo el propósito, que es a tratar de animar a los hermanos a que se sigan congregando de manera virtual. Entiendo que es el propósito de animar a los hermanos. Y esto es verdad, la iglesia somos nosotros, pero esto es una verdad a medias. Esto no es totalmente verdad. La iglesia, nosotros no somos yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. La escritura dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy el cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo, y este cuerpo funciona o está diseñado para funcionar de manera física, de manera congregada, todos en un mismo lugar. Si bien es cierto, la iglesia tiene muchas funciones como como siendo los miembros de Cristo, no podemos decir que estamos haciendo iglesia cuando estamos dispersos. Soy parte de una iglesia, pero la iglesia no está congregada hoy por hoy. Entonces, sí es verdad que somos iglesia, la iglesia no ha cerrado, dicen por ahí, la iglesia somos nosotros, y sí entiendo, repito, el ánimo, pero realmente somos iglesia cuando nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo reunido, esa es la idea. Otro segundo argumento que he visto a favor de hacer la cena del Señor en línea es que antes las iglesias se reunían en las casas. Y sí, pero en el contexto de la iglesia primitiva es importante que usted entienda por qué se reunían en las casas. Esto es algo muy diferente al contexto actual. Era en las casas porque las iglesias no tenían un templo, las congregaciones no tenían un local a donde reunirse, entonces se reunían en las casas. Y es importante que usted entienda algo en cuanto al contexto de Hechos, porque la gente sí se reunía en las casas, pero porque había una prioridad por encima de un edificio que eran las vidas de las personas. La gente se congregaba, y si usted lo lee en Hechos de la iglesia primitiva, dice la escritura que la gente vendía sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles para que los apóstoles los administraran y todos tuvieran todas las cosas en común, que a nadie le faltara nada. Entonces, el dinero se utilizaba para ayudar a las necesidades de los hermanos de la iglesia local, y no para construir grandes y lujosos templos, para tener buenos sonidos o para tener, qué sé yo, carros, buses, vehículos. No estoy diciendo que eso está mal, gloria a Dios, si Dios les ha permitido tener un templo grande y todo lo demás, pero en la iglesia primitiva esto no era una prioridad. En la iglesia primitiva usted jamás iba a ver iglesias endeudándose para comprar un terreno. Hoy nosotros lo tenemos que hacer, pero en aquel tiempo la prioridad eran las necesidades de la gente. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 6, que ellos tenían y daban de comer a las viudas de su congregación, de la iglesia local. Y por otro lado, a pesar de que la iglesia se reunía en las casas, no quiere decir de que cada familia en su casa era una iglesia. Cada casa de estas tenía una estructura como la iglesia. Y eso usted lo puede ver porque en Hechos capítulo 2, 3 y 4
son los apóstoles los que presidían estas reuniones. Sí, es cierto, no, la iglesia no es un local, no es un edificio, no es un templo, la iglesia es una reunión de las personas que han sido salvas por el mensaje del evangelio, pero estas reuniones siempre son precedidas por líderes. En el caso de Hechos capítulo 2, 3, 4 eran los apóstoles, y luego en Hechos capítulo 6, 5, 6, se establecen diáconos, se establecen otros servidores, de manera que la iglesia a medida iba creciendo, organizando. Siempre se reunían en las casas, pero había una organización. No era que cada quien hacía como quería, había una organización, y de hecho usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, que dice que se congregaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, escuchaban a los y se congregaban para compartir unos con otros y para partir el. Entonces, estas situaciones hablan de una situación meramente física, y póngame atención con lo que le voy a explicar. Si esto hubiese sido, la gente dice, pues sí, pero la iglesia se reunía en las casas. Sí, pero es que no es el mismo contexto, porque en esto la iglesia era perseguida. Y fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. La iglesia era perseguida, y aún siendo perseguida, los hermanos se congregaban en las casas. Si para los apóstoles hubiese sido que cada quien en su casa puede ser parte de la iglesia, eso hubiese ahorrado un montón de problemas. Los apóstoles hubiesen dicho, bueno, cada quien en su casa adore al Señor, no hay que arriesgarnos congregándonos en una casa, así de que ustedes quédense por allá para que no los maten y no vengan acá. Esta gente se reunía con el propósito de honrar el nombre del Señor, y si iban a morir por el nombre de Cristo, porque ellos no se querían someter a reconocer que César era el Dios, que César era el Mesías, que César era el Cristo. Ese es el contexto en el cual todo esto se está desarrollando. Ahora, usted y yo estamos en unas condiciones totalmente diferentes. Usted y yo estamos en cuarentena en nuestras casas, no por el nombre de Cristo, no por predicar el evangelio, no es que estemos siendo perseguidos. Nosotros estamos en cuarentena tratando de guardar nuestras vidas para poder seguirle sirviendo de una mejor manera al Señor. Pero el hecho de que yo muera de coronavirus no quiere decir de que eso me está poniendo a mí como un mártir de la fe, porque no estoy muriendo por el nombre de Cristo, estoy muriendo por una enfermedad, como morir de cáncer, como morir de diabetes, como morir de cualquier cosa de eso. Entonces, el contexto es completamente diferente. Y el tercer argumento a favor es: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Sí, pero curiosamente el mismo pasaje es de Mateo, el mismo pasaje de Mateo argumenta algo contrario, porque cuando dice donde dos o más están reunidos en mi nombre, está haciendo referencia a que dos o más, dos o tres o cuatro o cinco, están reunidos con el propósito de tomar una decisión por la iglesia local. Y esto se está hablando en un contexto de disciplina, cuando aquel hermano que no se arrepiente después de haberle amonestado varias veces, entonces ténganlo por gentil y publicano. Y luego dice, si ustedes se reúnen como testigos y toman la decisión de disciplinar a este hermano y tratarlo como un gentil y publicano, pues entonces que así sea. Esa es la autoridad de la iglesia sobre los creyentes, no sobre un pastor. No estoy hablando de un pastor, estoy hablando de la autoridad que tiene la iglesia, donde dos o más. ¿Cuáles son esos dos o más? Los dos o tres testigos más que han ido a querer ganar de nuevo al hermano para traerlo de regreso a la congregación de los creyentes. Entonces, el mismo texto refuta la idea de que yo estoy aquí en mi casa y mi esposa y mi hijo, ya somos tres, entonces ya somos una iglesia. No puede ser iglesia, porque la iglesia tiene líderes. Desde el principio la iglesia siempre tuvo líderes, y a medida la iglesia iba creciendo, usted puede ir viendo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por esta razón te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, para que establecieses líderes que se hagan cargo de la congregación. Entonces, mientras esta reunión no exista, no hay iglesia, no existe la iglesia. Y yo entiendo, amados hermanos, que
la idea es de querer ayudar o de motivar a la gente a través de la cena del Señor, pero esto va a traer más problemas todavía en un determinado caso. Y creo que este es el momento para que podamos discernir las decisiones que estamos tomando, porque ¿cómo usted va a responder el día de mañana? Decirle a los hermanos, pastor, y fíjese que yo no pude venir a la iglesia, pero yo tomé la Santa Cena en mi casa, así como lo hicimos la vez pasada. Eso ya corrompe, eso ya irrumpe la forma y la estructura y el propósito de la cena del Señor. Eh, Esto es al igual que los sermones. Hay gente, yo a veces le digo a algunas personas, hey, ¿cuándo vas a llegar a la iglesia? Y me dice, no, si yo escucho los sermones, yo los escucho. Sí, qué bueno que los escuchas, pero no sos parte de la iglesia. Y Hebreos dice que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pastor, pero ahorita no nos podemos congregar. Ok, pero ese anhelo tiene que estar. No nos congregamos no por desobedecer la palabra, no nos congregamos porque se nos ha impedido congregarnos, pero hay un anhelo en nuestro corazón de volverlo a hacer. Entonces, en base a esto, quiero darle yo algunos argumentos en contra de la celebración de la Cena del Señor de manera virtual. Repito, hermanos, esto no es para crear conflicto, no es mi interés crear conflicto, mi interés es que posiblemente usted no se ha tomado el tiempo de hacer un estudio acerca de esto y tómelo tómeme a mí como su servidor que le estoy tratando de hacer llegar este estudio. Entonces, eh, algunos argumentos en contra de por qué no deberíamos de celebrar la Cena del Señor de manera virtual. Y primero es el argumento conceptual. Hay un argumento conceptual en esto. Si bien es cierto, la iglesia no puede ser definida tal cual por un concepto, hay muchos conceptos con respecto a lo que es la iglesia, cada teólogo formula el suyo, pero todos inician, si usted va a un libro de teología sistemática, todos los teólogos, mucho más conocedores que su servidor, empiezan desglosando el término o la palabra iglesia. Y la palabra iglesia en el griego es eclesía, esa es la palabra. Y la palabra eclesía viene del griego kaleo, que quiere decir llamar, y eclesía quiere decir llamar fuera. Te estamos llamando fuera para que seas parte de una congregación diferente. Eso es lo que el término en sí quiere significar. La palabra, el término en sí no quiere decir te llamamos fuera para que quedes disperso, no, te llamamos fuera para que seas parte de una estructura, para que seas parte de una asamblea diferente. Entonces, el diccionario del griego traduce la palabra eclesía como una congregación, una asamblea local de cristianos, y frecuentemente con líderes que cumplen con normas y tienen por costumbre rendir culto con interacción de miembros. Fíjese, eso no es mi definición, esa es una definición de un diccionario. Y así empiezan la mayoría de teólogos, para explicarle la eclesiología, para explicarle la doctrina de la iglesia, empiezan desmenuzando la palabra, el término. Y el término, repito, es rendir culto con interacción de miembros. Existe una interacción, y cuando hablamos de interacción acá, no estamos hablando de una interacción virtual. Ese no es el punto. Hablamos de una interacción local y física. Entonces la iglesia, por lo tanto, es una asamblea local de personas que pertenecen a una comunidad de comunión constante. Eso quiere decir asamblea. Reunimos para una asamblea. Ya sabemos quiénes nos vamos a reunir, ya sabemos para qué nos vamos a reunir, ya sabemos cuál es el propósito y los motivantes del por qué nos vamos a reunir. Entonces, repito que la iglesia, según el término, es una asamblea local de personas que pertenecen
a una comunidad, a un grupo de personas que tienen comunión constante. Muchas personas me dicen a mí, sí, yo antes me congregaba en tal lugar y ¿hace cuánto tiempo que no se congrega? Hace como 10 años, pero yo soy creyente. Eso es algo contrario. Ya no puede existir un creyente que no tenga iglesia, porque la palabra misma me dice que la iglesia me llama a mí a congregarme de manera constante, física, no a través de un celular, no a través de una pantalla de internet, etcétera, etcétera. Entonces, primero está el argumento conceptual. Segundo, hay un argumento doctrinal. Hay un argumento doctrinal. La iglesia, doctrinalmente hablando, si usted ha estudiado o su pastor alguna vez le ha enseñado la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. En la doctrina de la iglesia nosotros vemos dos tipos de iglesia, o la iglesia en dos formas. Una es la iglesia universal y la otra es la iglesia local. La iglesia universal, solo para que me agarre la idea, la iglesia universal está formada por todos los creyentes de todos los tiempos en todas las localidades. Incluso los que ya están muertos y están en el cielo son parte de la iglesia universal. Si hay creyentes en China, si hay creyentes en Hawái, en Dubái, en Estados Unidos, en México, en el Polo Norte, si hay creyentes ahí, son parte de la iglesia universal. A la iglesia universal el apóstol Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Somos todos los creyentes. Efesios 1:22, por ejemplo, dice que Dios sometió todo bajo sus pies, hablando de Cristo, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando habla de la iglesia no está hablando de gracia y verdad, no está hablando de las asambleas de Dios, no está hablando del príncipe de paz, no está hablando no, está hablando del cuerpo de creyentes, de todos aquellos que habiendo recibido el evangelio nacieron de nuevo. Somos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo universal de Cristo. Y por otra parte está la iglesia local. La iglesia local, según 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo hace referencia a esto y dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, y se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso tiene la idea de una iglesia local. ¿Y qué puedo entender yo por la iglesia local? Es la expresión visible de la iglesia como cuerpo en cualquier lugar geográfico específico de la tierra, pero que está ahí. No es un edificio, puede ser un parque, puede ser un local, puede ser, qué sé yo, un hotel, puede ser una casa, pero siempre que los creyentes, no solo su familia, siempre que los creyentes se reúnan bajo una estructura organizada para adorar y servir al Señor, estamos en una iglesia local. Es la parte visible del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante esto de la iglesia local? Hermano, usted tiene que reconocer que si usted servía, independientemente de la iglesia en la que usted sirva o se congrega, si usted antes servía en un ministerio de escuela bíblica, hoy ya no lo está haciendo. Ya, la iglesia local es el lugar donde usted no va solo a adorar al Señor, sino también a poner a disposición de otros hermanos los dones que Dios le ha dado a usted. Hoy por hoy, prácticamente los pastores estamos haciendo todo el trabajo de predicar y predicar y predicar, pero ministerio de acomodación, ¿dónde está ahorita? ¿Están acomodando a los hermanos, a sus hijos ahí en su casa? Los del ministerio de alabanza, algunos de ustedes no están transmitiendo las alabanzas, entonces está ahí congelado. Ve lo importante de la iglesia local, ve lo importante de reunirnos, porque cuando usted se reúne, usted puede poner, repito, sus dones al servicio de la gente. Si esto no está pasando, usted no está en la iglesia, aunque usted esté en su casa y sea parte de la iglesia, pero no está fungiendo como iglesia. No está haciendo su parte en el cuerpo de Cristo. Y está bien, no estamos culpando a nadie. Está bien, es una realidad que hoy por hoy nos toca vivir a todos.
Y es en este contexto de la iglesia en el que se desarrolla Hechos 2:41 y 42. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, ve, forman parte de algo. Y Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es un requisito para poder partir la cena del Señor. Usted tiene que estar en la misma doctrina de la Escritura, en la comunión los unos de los otros, ¿ya? Una comunión física de abrazarte, de escucharte, de verte, de saber de que estamos sobrellevando nuestras cargas los unos de los otros. Y esta comunión no es la comunión virtual, no es la cena del Señor, eso está más adelante, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión también viene del griego koinonía, que quiere decir una relación estrecha, una confraternidad, una participación, un compartir de algo. Esto es algo que sí lo tenemos en una forma muy limitada a través del Internet, pero no es a lo que la Biblia se refiere. Eh, por otro lado, tenemos el argumento exegético. Ya le voy hablando de varios argumentos para que usted vea que no es mi idea, le estoy mostrando la escritura. El argumento conceptual, el argumento doctrinal, el argumento exegético. ¿Qué quiere decir el argumento exegético? El argumento exegético nos dice que tenemos que escudriñar, estudiar, desmenuzar los pasajes de la escritura para ver qué es lo que nos quieren decir. En el argumento exegético usted tiene 1 Corintios 11, del 17 al 34, que es prácticamente el texto que la mayoría de nosotros como pastores utilizamos para celebrar la cena del Señor. Y en este pasaje de 1 Corintios 11, del 17 al 34, 5 veces, hermanos, 5 veces se utiliza la palabra reunir en un sentido físico, en un sentido corporal. No solamente porque el autor quiso decir eso, sino porque hay muchas cosas que pasan cuando nos reunimos de manera física. Entonces, solo para leerle un par, dice el versículo 17, al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. No os congregáis, no os reunís para lo bueno. Versículo 18. En primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Versículo 20. Por tanto, cuando os reunís, fíjese qué interesante y póngame atención a esto que le voy a explicar. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Fíjese qué interesante, porque el mismo apóstol Pablo, en el contexto de desarrollar lo que es la cena del Señor, está diciendo de que hay formas en las que nos reunimos que, aunque celebremos la cena del Señor, no estamos celebrando la cena del Señor. Porque no solamente tiene que ver con el rito de cada quien allá en su casa agarre su galleta y su jugo y entonces y ahí vamos a celebrar la cena del Señor. No, hay un significado detrás de todo esto. No solo era partir el pan. Los corintios estaban reuniendo para partir el pan y ¿sabe lo que estaba pasando? A pesar de que estaban reunidos, dice la escritura que habían algunos, a los más pobres, que los dejaban sin comer, sin comida, porque después se celebra, antes o después de partir el pan en la cena del Señor, se celebraba algo que se llama el ágape. Y en el ágape era una comida regular. La gente llevaba comida a las reuniones de la iglesia y si los pobres no habían traído comida, ellos no podían participar en lo que los demás habían traído. Entonces viene Pablo y les dice, sí, ustedes se reúnen físicamente, pero relacionalmente no están reunidos. Y eso no es comer la cena del Señor.
De la misma manera yo puedo hacer una antítesis y decir, ustedes están reunidos relacionalmente a través del Zoom, a través del Facebook, a través de todo lo que usted quiera, pero físicamente no están reunidos. Entonces eso no es comer la cena del Señor. Tanto lo relacional como lo geográfico, estar en el mismo lugar todos, es necesario para celebrar la cena del Señor. Eso es lo que dice 1 Corintios. Y sigue en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, no está diciendo cada quien en su casa. Si la iglesia es en la casa, entonces se reúnen en la casa. Cuando os reunáis, esperaos unos a otros, versículo 34. Y si alguno tiene hambre, come en su casa. Ahí sí. Si alguno tiene hambre, come en su casa. Ahí en su casa. Eso lo puede hacer allá. Pero para partir la cena del Señor tenemos que estar reunidos aquí. ¿Para qué? Para que no nos reunáis para juicio, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermenéuticamente, hermanos, si usted tiene algunos conocimientos y lo hemos enseñado en más de alguna ocasión en la iglesia, que si usted quiere estudiar la escritura, basta que usted vea las palabras, o una, no basta, pero repito, o refraseo. Cuando usted está estudiando la escritura, una de las herramientas o una de las cosas que usted tiene que observar al estar leyendo la palabra es si hay una palabra que se repite constantemente. Porque si hay una palabra que se repite constantemente, hay un énfasis que el autor de la escritura quiere hacer. Por ejemplo, a Juan se le llama el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque habla en repetidas ocasiones, casi 80, 90 veces habla Juan de la palabra amor en todo su evangelio. Entonces es importante, por eso se le llama el apóstol del amor. Entonces, tenemos en un sentido exegético que el apóstol Pablo en ese texto de la Santa Cena nos dice que es importante estar reunidos. Número 4, hay un argumento sacramental. Y con sacramental no quiero que usted piense con la palabra que utilizan los católicos. Evidentemente es la misma palabra, pero la utilizamos de manera distinta. Los evangélicos o los protestantes o los bautistas o como usted le quiera llamar, le llamamos regularmente ordenanzas porque no queremos confundirlo con los católicos, pero prácticamente es lo mismo. ¿Por qué sacramento? Porque sí creemos que aunque el partir el pan no te da salvación ni te perdona pecados, sí es un medio de gracia que la iglesia puede utilizar. Sí es un medio de gracia del cual la iglesia puede hacer uso. Ahora, esta gracia, repito, no es para salvación. Esta gracia no es para el perdón de pecados, no es para relacionarse más de cerca con el Señor, no es para estar bien delante de Dios. La cena del Señor, creemos, es un regalo para la iglesia como medio de gracia para los creyentes. ¿Y en qué sentido es un medio de gracia para los creyentes? Fíjese qué interesante, póngame atención. La cena del Señor es una comida que nos recuerda que tenemos comunión con Él y que nuestros hermanos, y tenemos comunión con nuestros hermanos. Y en medio de todo esto participan, si usted es cristiano evangélico, participan los que han sido bautizados. Y aquellos que son bautizados han determinado o han confesado creer en Jesús y han muerto a su vieja vida, su vida pecaminosa, y quieren vivir en una novedad de vida, dice Romanos 6:4. Entonces, vivir glorificando a Cristo, hermano, eso es algo increíblemente difícil. Hay que morir a nosotros mismos cada día tomando nuestra cruz. Eso es terrible, duele, es complicado. Pero cuando nosotros nos reunimos y tomamos la cena del Señor, eso nos recuerda que hay promesas para nosotros, que hay una obra que ya se cumplió. Nos recuerda, recordamos, y el mismo Señor Jesús lo dice, que con eso conmemoramos su obra, su muerte y anunciamos su resurrección.
Anunciamos que hay una esperanza para nosotros, hay una esperanza vida para todos aquellos que estamos queriendo vivir el evangelio en este mundo caído. Y al mismo tiempo, 1 Corintios 10:17 dice, puesto que el pan es uno, fíjese, aquí es donde viene la parte hermosa de todo esto, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. En el bautismo, el uno se hace parte de muchos. En el bautismo usted confiesa su fe y se hace parte de la iglesia local en la que usted está. Entonces, en el bautismo usted se hace parte de muchos, pero en la cena del Señor los muchos se hacen uno. Ese es el símbolo, ese es el significado de todo esto. Y evidentemente esto se pierde si lo estamos haciendo por medio de una pantalla de internet. Y por otra parte, quiero hablar algo importante en todo esto. Eh, esta ordenanza o sacramento, como usted le quiera llamar, dice el apóstol Pablo que debe de tomarse con muchísima seriedad. 1 Corintios 11:27 dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esta razón, ojo, ponga atención, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Fíjese qué interesante. Esto es algo tan solemne y tan importante para la iglesia que el apóstol Pablo hace referencia a que hay algunas personas que están enfermas y que incluso han muerto por tomar la cena del Señor de manera indigna. Eso es lo que dice la Escritura. Han tomado la cena del Señor de manera indigna y por eso mueren. Y dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Póngame atención con lo que le voy a explicar acá. Creo yo, no sé si usted alguna vez ha escuchado esto, pero desde el punto de vista de 1 Corintios 11:27-32, los ministros, cualquier ministro que está ministrando la cena del Señor, tiene la responsabilidad de cercar la mesa. Pastor, ¿cómo eso de cercar? ¿De poner un cerco alrededor de la mesa? Sí, eso es lo que hacemos. Se pone un cerco alrededor de la mesa y muchas congregaciones lo hacen de manera diferente, tal vez no bajo esta terminología, pero lo hacen cada vez que usted está participando en la cena del Señor, por ejemplo. Sé que en su iglesia han escuchado y dicen, si usted ya fue bautizado, usted puede la cena del Señor. Si usted no ha sido bautizado, por favor, siéntese. Eso es cercar la mesa del Señor porque se entiende de alguna manera que aquellos que ya están bautizados quieren vivir para la gloria, honor, honra y los propósitos de Cristo. Entienden el bautismo. Entonces, los ministros tienen esa responsabilidad de cercar, de poner como una defensa, y esta defensa no es exclusiva, no es excluir personas, es guardar personas. El apóstol Pablo dice que la gente se muere, que la gente se debilita si la cena del Señor se toma de manera indigna. Entonces, como ministro, entendiendo la gravedad de esto, le pedimos a la gente que por favor lo reconsidere. Hay diferentes formas de cercar la mesa y una de ellas es abierta. Esta es la más vulnerable de todas porque esta forma deja a criterio de cada persona la participación dentro de la mesa. Si usted cree en Cristo, usted puede participar en la cena del Señor. No importa cómo viene su vida, no importa si usted cómo creyó, no importa si usted realmente ya nació de nuevo. Si usted ama al Señor, usted puede venir y participar con nosotros.
Esa es la forma más vulnerable y considero yo, a la luz de 1 Corintios 11, 27 al 32, que es la forma más peligrosa de celebrar la cena del Señor. Muy irresponsable. Luego está la comunión cercana. La comunión cercana es la que la mayoría de iglesias practican. La comunión cercana es que si usted ha reconocido a Jesús como su Salvador, y eh, si usted ha reconocido a Jesús como su Salvador y usted se ha bautizado confesando su fe de manera pública, entonces usted puede participar de la cena del Señor. Entonces, esta es una forma siempre vulnerable, evidentemente, pero pone al menos requisitos de que usted tiene que haber nacido de nuevo y se tiene que haber bautizado previamente, independientemente en la iglesia donde usted se congregue. Entonces, en este sentido, entendemos nuevamente que quedamos hasta cierto punto de manera vulnerables. Y la tercera, es la que practicamos nosotros en gracia y verdad. En gracia y verdad practicamos la comunión cerrada. ¿Qué quiere decir la comunión cerrada? Que solamente los miembros de la iglesia pueden participar en la cena del Señor. Los miembros activos, los miembros que no están bajo un proceso de disciplina impenitente, eso quiere decir de que no están bajo un pecado que no se quieren arrepentir, porque 1 Corintios 11 dice que si nos examinamos a nosotros mismos, evidentemente eso nos tiene que llevar a un conocimiento de nuestro pecado, a un arrepentimiento, y entonces no somos juzgados y podemos participar en la cena del Señor. De lo contrario, no debería de ser así. Entonces, como pastores, nosotros estamos pendientes de la forma en la que los miembros están glorificando al Señor, si hay algunos pecados en los cuales ellos tengan que trabajar, tengan que arrepentirse, o etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo los lleva a un arrepentimiento y pueden participar entonces de la cena del Señor. Eso es de manera sacramental. Hay algo que no me lo invento yo, le estoy leyendo solamente la Escritura y se lo estoy tratando de explicar. Y por otro lado, hay un argumento práctico, y con este voy a terminar. Hay un argumento práctico que no solo se trata de cumplir con el rito. Yo entiendo, amados hermanos, que ustedes quieren celebrar la cena del Señor, pero hay un argumento práctico en el cual no solo se trata de cumplir con el rito, sino valorar todo lo que conlleva la práctica. Y jamás reunirse online va a poder cumplir con todas estas demandas. Sé que la mayoría de ustedes han tenido la experiencia en estos días de cuarentena, y si no, la van a tener, estoy seguro, de tener que felicitar a alguien por su cumpleaños. Seguramente en alguno de estos días van a tener que felicitar a algún amigo, algún pariente, y se van a dar cuenta que las frases que decimos es, ay, pero estamos encerrados en esta cuarentena, pero cuando nos volvamos, celebramos con todo. ¿Por qué sí lo hacemos así con nuestros amigos, pero no lo hacemos con la cena del Señor? ¿Por qué sí entendemos que yo no puedo celebrarle el cumpleaños a un amigo que está al otro lado de la tele y le digo, mira, no te preocupes, vos comprate tu pastel allá, yo me compro mi pastel aquí y vamos a hacer como que sí estamos cumpliendo años. Yo te voy a cantar el feliz cumpleaños y vos de ella. Creo que en vez de hacer eso, la mayoría de nosotros va a optar por esperar un tiempo en el cual podamos estar reunidos y podamos celebrar el cumpleaños. Entonces creo que en un sentido similar podemos hacer lo mismo con la cena del Señor. Si la cena del Señor que vamos a celebrar
no conlleva todos los elementos, y no solo hablo del pan y del vino, sino que no conlleva todos los elementos de reunirse, de animarse, de cantar todos juntos, de escuchar la palabra reunidos. ¿Por qué no mejor esperar? También es sabio esperar. Creo, por lo tanto, que hoy por hoy la iglesia debe de meditar en los tiempos, aceptar que son tiempos de sufrimiento porque la iglesia está dispersa. Me parte el corazón, muchos hermanos, estamos ahí en el chat de la iglesia y los hermanos se dicen unos a los otros, hermanos, los extrañamos, hermanos, eh, eh, ya no aguanto por verlos, hermanos, que quisiera estar reunidos de nuevo. Y eso es un lamento y es algo normal, es algo correcto. Sufrir el hecho de que no podemos estar reunidos es algo correcto, es una respuesta correcta. El problema es de que hoy hemos utilizado a través de métodos pragmáticos, minimizar a través de ciertas prácticas, tratar de menguar el sufrimiento o no sentir este dolor. Pero yo creo que es sabio. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Eclesiastés dice que hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Y este creo que es un tiempo para llorar. Este creo que es un tiempo para que la iglesia reconozca que no podemos estar reunidos y eso nos tiene que doler. Eso, hay cosas que estamos perdiendo con esta pandemia. Algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido, otros han perdido salud, otros van a perder familiares, otros van a perder la vida. En estas crisis todos vamos a perder algo y la iglesia está perdiendo la coinonía, no la tiene, la perdió, no la tiene. Y repito, no estoy diciendo de que ya no hay nada que hacer. No, estamos reunidos y estamos haciendo los esfuerzos para mantener a la gente conectada y todo lo demás, pero, pero creo que es un buen tiempo. Como lo dice Eclesiastés, es mejor ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar. El corazón de los sabios está en la casa de luto, el corazón de los sabios está entendiendo el sufrimiento, entendiendo el dolor que hay en esta vida. Las cosas no salen como nosotros esperamos. Y hoy por hoy, creo que la iglesia, en vez de mitigar o de poner de una forma muy hueca, tratar de suplantar algo como algo tan hermoso y tan significativo como la cena del Señor, creo que también es sabio que podamos ponerle un paro a esto. También es parte de la obediencia y es parte de honrar la mesa del Señor, no celebrar la mesa del Señor. Eh, el Evangelio, amados hermanos, nos enseña que no deberíamos de huir del sufrimiento, sino aceptarlo, abrazarlo y enfrentarlo, porque si Dios lo ha permitido es con un propósito y en su sabiduría algo quiere enseñarle a la iglesia. Algo quiere enseñarle a la iglesia. Entonces, tenemos ese dolor en nuestros corazones que aunque celebremos la cena del Señor, no se va a suplantar, no va a menguar este dolor de podernos reunir. Yo siempre he creído que, eh, y no sé, mis hermanos que nos estarán escuchando, eh, pueden ser testigos de esto, que no hay nada tan hermoso en esta tierra como estar reunidos todos en un mismo lugar, cantando a gran voz y escuchando, y a veces sin instrumentos, escuchando al pueblo de Dios cantar. No hay nada tan hermoso como ver a los hermanos, saludarnos, riéndonos, sobrellevando nuestro sufrimiento, nuestras dificultades y, por supuesto, celebrar la cena del Señor. En gracia y verdad es un evento increíblemente importante. Ese día hasta comemos de gratis todo, porque es parte de la comunión y eso no nos lo va a dar. Aunque yo les mande una pizza a todos los hermanos con los fondos de la iglesia y vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a hacer el ágape cada quien en sus casas y nos conectamos. Creo que no tiene sentido. Pastor, pero
Estamos en Semana Santa y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa tenemos? Claro que hay una alternativa. Eh, Podemos celebrar la resurrección de Cristo lamentándonos, no porque Él no está con nosotros, porque sabemos que Él está con nosotros, sino porque su iglesia no puede estar reunida. Y en vez de celebrar esto, que no es una celebración, porque la iglesia no está reunida, podemos responder de una manera apropiada, como la Escritura dice que respondían aquellos que estaban en sufrimiento. Y es a través del ayuno. El ayuno es una respuesta correcta al sufrimiento. Sufrimos como iglesia, yo sufro como pastor no ver a mis hermanos. Les amo, me encanta saber que están pendientes de las predicaciones, me encanta saber de que están conectados, me encanta saber que están ahí. He hablado con algunos de ustedes, no con todos, pero me encanta saber que tienen el anhelo de volver, pero hoy por hoy no pueden volver, no podemos estar reunidos. Y eso nos tiene que doler. Y Mateo 9:14, el Señor Jesús evidentemente en otro contexto, pero da un principio. Mateo 9:14 dice, se le acercaron los discípulos de Juan diciendo al Señor Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Mientras están reunidos, mientras son uno solo. ¿Acaso tiene sentido que estemos practicando cosas de luto cuando todos estamos juntos? No, no tiene sentido. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Evidentemente este pasaje hace referencia a que Cristo ya no iba a estar físicamente con la iglesia y repito, si lo ponemos de la otra parte, si es verdad, estamos nosotros con Cristo, pero no estamos con nuestros hermanos. De manera práctica se nos ha quitado la comunión, no podemos eh, congregarnos los unos de los otros. Y creo que es un tiempo para que nosotros nos lamentemos y respondamos a través de un ayuno. Es un medio de gracia olvidado en la iglesia, eh, que en este caso espero que pueda tener el propósito de que el abstenernos del pan material nos haga anhelar de manera más ferviente el pan espiritual. Reunidos todos, partir ese pan, estar en una misma congregación, participando nuevamente del pan y del vino, y no solamente reunirnos nosotros, sino también que eso despierte, el ayuno que despierte en nuestro corazón un anhelo de volver a estar reunidos eternamente con el Cordero. El Señor Jesús lo dijo, no tomaré más la copa con ustedes, esta será la última vez, la volveremos a tomar en el reino. Y en miras a eso estamos. Entonces, quiero invitar a nuestros hermanos de la Iglesia Gracia y Verdad a que entendamos que para todo hay un tiempo y hoy no es tiempo de celebrar, es un tiempo de lamentarnos. Y en vez de celebrar la cena del Señor de manera online o de manera virtual, que creo que no cumple con los propósitos de la cena del Señor, podamos todos hacer un ayuno. Día domingo. Hagamos todos un ayuno, sintamos esa hambre en nuestro estómago y transfiramos ese sentimiento o ese deseo para tener un hambre, para estar reunidos nuevamente, para perseverar en la doctrina, en las enseñanzas, para perseverar, ese hambre por perseverar en la comunión los unos con los otros, ese hambre por partir el pan y ese hambre por seguir orando los unos por los otros.
Hoy, como gracia y verdad, nos vamos a abstener de comer el pan, pero vamos a guardar estas ganas y estos deseos y este ánimo para cuando nos podamos reunir nuevamente. Oren por su iglesia, oren por los pastores, oren por los hermanos y oren para que podamos reunirnos nuevamente. Pastores, hermanos de otra congregación que van a escuchar esto, no sé si después de una hora todavía están ahí conectados, pero como puede ver no era algo tan sencillo explicar. Si yo hubiese explicado mi postura sin ir a todos estos argumentos bíblicos, posiblemente me tacharían de, y creo que lo van a hacer igual, me tacharían de retrógrada, de fariseo, de como le dijeron a Pablo, tanto conocimiento te está volviendo loco, Pablo. Sin embargo, creo que como creyentes tenemos que tener un anhelo por hacer las cosas lo más bíblico posible. Entonces, pastores, amigos que nos están escuchando, por favor, órenlo, pidan guía, sabiduría al Señor, que Dios los ilumine. Posiblemente usted ya lo anunció y esto está revolviendo su corazón como revolvió el mío. Y mejor retráctese, diga, hermanos, hemos entendido o he logrado entender algo diferente con respecto a todo esto y le invito a que se una con nosotros a un domingo de ayuno. Un domingo de ayuno con usted y toda su iglesia, tratando de anhelar y fortalecer a nuestros hermanos y anhelar el momento en el que nos volvamos a reunir. Ya quedamos de acuerdo con los hermanos que la próxima vez que nos reunamos, cuando Dios en su misericordia lo permita hacerlo, no solamente vamos a celebrar la cena del Señor, sino que vamos a hacer una gran comida para ese día. No sé ni de dónde vamos a sacar el dinero ni nada, pero ese día vamos a celebrar que estamos reunidos nuevamente como el cuerpo de Cristo que tenemos que ser. Amados, estoy abierto a escuchar sus opiniones, a expandirme más en el tema, evidentemente no en este video, pero en otro, a aclarar sus dudas, a conversar, incluso a entrar en discusiones, siempre y cuando estas discusiones se hagan de manera sana, con argumentos, tratando de discernir o de debatir argumentos y no atacar a las personas. Yo no estoy tratando de atacar a ninguna congregación, a ninguna iglesia. Si usted en su iglesia lo va a hacer y Dios le ha puesto en el corazón y cree usted que es lo mejor hacer, hágalo, está en todo su derecho, no es pecado, la Biblia no me dice que es pecado, pero sí creo que a la luz de las Escrituras son otras las prácticas que tendríamos que estar haciendo. Entonces, estoy dispuesto a entrar en discusiones sanas, con propósitos de aprendizaje. Si yo estoy equivocado, enséñemelo a la luz de las Escrituras. Estoy dispuesto, como le digo, a entrar en estas conversaciones, siempre y cuando sea el amor de Cristo permeando nuestras discusiones y motivándonos, y nuestras intenciones sean motivadas por el amor a su verdad y hacer las cosas conforme a su palabra. Si esto les ha servido, gloria al Señor. Si usted quiere argumentar de alguna manera confrontativa, no voy a responder esos comentarios, pero si usted quiere ahondar un poco más en el tema, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Esto sería todo, amados hermanos. A las 7:30 tenemos el discipulado. Esto no es el discipulado, es lo que les prometí el día domingo. El día domingo dijimos que íbamos a hablar acerca de esto. Entonces, estoy cumpliendo con ustedes un poquito tarde, pero aquí cumpliendo. Espero que sea de bendición para ustedes. Compártalo con sus familias, compártalo con sus amigos.
de manera que podamos sobrellevar estas cargas en estos tiempos de coronavirus. Vamos a orar, Padre. Gracias por este momento. Bendice tu palabra, Señor. Bendice lo que estás haciendo en la iglesia a través de todas estas dificultades por las que estamos atravesando. Reconocemos, Señor, que los pastores están haciendo el mejor de los esfuerzos y oramos, Señor, para que puedas animar a estos pastores, puedas animar a estos siervos a que sigan predicando, que puedas poner generosidad en el corazón de mis hermanos, de aquellos pastores, para aquellas congregaciones, aquellos pastores que dependen financieramente de sus iglesias, que no los dejen de lado, que los cuiden, que los guarden y que les provean para sus necesidades. Oro, Señor, por la iglesia dispersa. Sé que todos somos parte como creyentes de la iglesia universal, pero las iglesias locales hoy por hoy están dispersas. No podemos reunirnos, no podemos alabarte y bendecir tu nombre de manera comunitaria, aunque lo hacemos privilegiadamente de manera individual y personal. Oro, Señor, por todos aquellos que están buscando una guía. Oro para que nos permitas a nosotros ser instrumentos, Señor, de ánimo, de exhortación, de consuelo para todos aquellos que están atravesando por dificultades. Pero por sobre todo, Señor, nuestra fe y nuestra confianza está en ti, que eres el buen pastor y que podemos depositar enteramente nuestra fe en ti, sabiendo que tu vara y tu cayado nos infunden aliento en estos momentos de valles de sombra de muerte. Eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Gracias por hacernos parte de una iglesia y oramos, Señor, para que podamos reunirnos todos, cantar tu nombre, escuchar tu palabra y congregarnos compartiendo los unos con los otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer aquí por el Facebook. Más tarde yo estaría respondiéndolas, tal vez en otro en otro video o tal vez a través de algún mensaje. Usted tiene mi número, si no, pregúntelo por ahí, con mucho gusto podemos servirle. Les amamos, que Dios les bendiga.